Bien, pues hoy vamos a revisar el complejo teniosis cisticercosis y todo esto gira en torno básicamente en la Taenia solium, que es una de las dos especies que se presentan en los humanos. Así entonces el complejo teniosis cisticercosis involucra para el humano la posible presentación de dos enfermedades simultáneas, una, la teniosis, asociada a la forma adulta presente en el intestino de los humanos, y la otra, la presencia de los cisticercos, la forma larvaria de este parásito, en el cuerpo del humano. ¿Sí? Aquí hay que considerar entonces que los humanos funcionan como hospederos definitivos, mientras que el cerdo funciona como hospedero intermediario. Y que existen algunos hospederos menos frecuentes, como pueden ser los perros y los gatos, que de algún modo estén conectados con coprofagia. En el caso del cerdo es característico la presencia de los cisticercos en diferentes zonas del cuerpo y su presencia es ampliamente conocida en el caso de nuestro país y recibe diferentes denominaciones. Probablemente la más común sería la de grano, pero aquí ustedes pueden ver una lista casi de 10 denominaciones, entre las que destacan, por ejemplo, algunas denominaciones asignadas del náhuatl, como zaguate o tlazaguate. Pero pues existen una gran variedad de denominaciones y como lo señalé, en el caso de los cisticercos se trata de parásitos que pueden asentarse en tejido muscular esquelético, por ejemplo. Aquí vemos una radiografía bastante interesante en la que se puede ver las siluetas de una gran cantidad de cisticercos. También tenemos la cisticercosis cardíaca. Este es un corazón de cerdo. Tenemos el caso de la neurocisticercosis y la presencia de la cisticercosis ocular, ¿sí? Que son relativamente frecuentes. Este complejo está diseminado prácticamente por todo el mundo y en el caso de México sigue considerándose como una condición todavía endémica, mientras que en algunas áreas esto se ha reducido notablemente. O sea, de hecho, en algún momento fue eliminada la infección por la tenia y desapareció la cisticercosis, pero con la migración esta situación sigue presentándose. De hecho, el gran problema de movilización que se tiene en este momento ha permitido que zonas que estaban libres se vuelvan a infectar y que se presenten circunstancias tan especiales, por ejemplo, como la presencia de la cisticercosis entre los judíos ortodoxos, que teóricamente tienen totalmente prohibido el acceso a la carne de cerdo en sus vidas. Así que en el caso de la teniasis, podemos encontrar todavía la persistencia de esta situación. O sea, originalmente había un problema pero muy serio, y en la actualidad esto ha ido disminuyendo, de manera que en este mapa aparecen en rojo los estados en los que comúnmente se ha diagnosticado la teniosis y los estados del país en donde se circunscriben la mayor cantidad de casos de cisticercosis. Varios de ellos tienen una vocación de producción de cerdos importante, como es Sinaloa, como es Michoacán y como lo es Jalisco, ¿sí? Aguascalientes parcialmente. Sí, de modo que esto se ha tendido a reducir a zonas muy específicas. Para entender el estudio del complejo teniosis-cisticercosis, tenemos que considerar tres aspectos bien específicos que corresponden a el cerdo en su papel de hospedero intermediario, a el humano en su papel de hospedero definitivo y a el humano también, pero en su papel de hospedero intermediario accidental. Sí, así que vamos a revisar lo que ocurre con el cerdo y hay que considerar que el cerdo es un animal importante en la perspectiva económica, en el sentido de que la gente cría estos animales con la idea de ahorrar dinero,
y de utilizar la carne de este animal en diferentes eventos de la vida cotidiana de la gente, y también lo utiliza en un plan de ahorro, en el sentido de que este animal puede ser vendido y salir de alguna deuda o salir de alguna emergencia económica, de modo que es muy común la crianza de los cerdos a nivel traspatio. La gente desarrolla este tipo de corrales y aquí crían algunos animales, los alimentan a base de desechos, pero en muchas ocasiones estos animales consumen las heces humanas, de modo que en algunos casos la gente ha diseñado sistemas de drenaje que conducen directamente a comederos, a los bebederos de los animales, y los animales consumen la materia fecal. Pero también podemos encontrar cerdos que deambulan y que consumen los excrementos de la gente, y en este caso aquí va a haber un papel importante en conexión con la ausencia de los drenajes. Generalmente los cerdos son asintomáticos. eh, Se han estudiado casos de infecciones con algún nivel de control, y han encontrado que sí, los animales con una tasa de parasitismo muy elevado pueden estar deprimidos, pueden estar medianamente afectados. Estos animales definitivamente van a adquirir la infección consumiendo los huevos de la Taenia solium, ¿sí? Ya sea comiendo los proglótidos o ya sea comiendo alimentos que presenten contaminación con los huevos de la Taenia solium, lo cual va a permitir el desarrollo de la cisticercosis. Así que esta situación sigue conectada con los sistemas de traspatio. En la medida que ha evolucionado el fenómeno de producción, cada vez tenemos granjas de mayores dimensiones, grandes poblaciones de cerdos que se manejan en situaciones de confinamiento, en un absoluto aislamiento respecto a la contaminación con huevos de Taenia solium. Y también aquí podemos conectar esta cuestión con la cada vez más común introducción de sistemas de drenaje que impiden que los cerdos entren en contacto con este tipo de contaminantes. Así que esta situación hay que considerarla en el contexto de que el cerdo es un animal omnívoro, que es un animal que puede consumir casi cualquier cosa, y aquí lo podemos hacer al extremo esta consideración, de modo que el consumo de excremento no resulta un problema importante para estos animales. Se ha encontrado que el nivel de infestación que pueden presentar los cerdos puede llegar a la magnitud de decenas de miles de cisticercos presentes en su cuerpo. Y podemos señalar que históricamente se llegó a considerar que hasta un 25% de la población porcina en este país estaba infectada con cisticercos, cosa que se ha ido reduciendo. De hecho, ya cada vez es menos frecuente encontrar este tipo de parásitos en los cerdos, y regularmente esto está conectado con sitios de matanza clandestinos o caseros en los que la inspección sanitaria no se lleva a cabo. ¿Sí? De manera que en estas fotografías podemos ver pues lo que para cualquier ser humano resultaría una aberración, para el cerdo es parte de su forma de vida. ¿Sí? Normalmente estos animales utilizan todos estos encharcamientos para refrescarse, y aquí pues hay que considerar este charco básicamente está formado por drenaje que procede de una casa, de modo que el animal corre peligro de contaminación si en este material hay suspendidos huevos de la Taenia solium. ¿Sí? La idea en este caso de los cerdos, uno, es refrescarse. Normalmente tiene una capa de grasa relativamente importante debajo de la piel. Y la otra cuestión es que utilizan el lodo, utilizan la tierra como un material para desparasitarse externamente. ¿Sí? Entonces aquí hay que considerar, pues las condiciones de sanidad pueden ser terribles, y esto lleva a que los animales interactúen directamente con las excretas humanas, resultando esto un problema. ¿Sí? Esto también está conectado con los hábitos de defecar al aire libre,
que permiten la disponibilidad de materia fecal en el suelo y forman parte de la cotidianidad para mucha gente, mientras que para muchos de nosotros resulta un evento casi penoso el defecar al aire libre. Para una gran cantidad de gente forma parte de su cotidianidad, dadas las zonas en las que viven, dadas las deficiencias de infraestructura sanitaria que presentan, y para ellos va a ser algo normal. De modo que hay a nivel de planeta una situación terrible relacionada con la contaminación fecal. ¿Sí? Se calcula que hay alrededor de 1.000 millones de seres humanos que defecan al aire libre, y esto es su forma de vida, de modo que a nivel de planeta vamos a encontrar una gran cantidad de materia fecal disponible que va a generar esta contaminación prácticamente en todo el mundo. Como lo señalé, en algunos casos la infraestructura sanitaria es muy precaria, de modo que las aguas negras directamente quedan expuestas al exterior, y esto lleva a la facilidad para que se produzca la contaminación del entorno. En la perspectiva del humano, como hospedero definitivo, hay que considerar que el cesto vive en el intestino delgado, que en muchos casos la gente no percibe que esté presente en su cuerpo uno de estos parásitos. Y como lo señalé, el humano tiene una interacción muy cercana con los cerdos, en el sentido del consumo de la carne. De hecho, la carne del cerdo se utiliza en una gran cantidad de celebraciones de los mexicanos. Casi cualquier fiesta incluye el consumo de carne de cerdo en forma de carnitas, de modo que esta carne requiere, o de que el humano requiere, de consumir un trozo de carne que contenga un cisticerco viable, y de esta manera va a adquirir la infección, de modo que en este caso la gente va a consumir con bastante frecuencia la carne, y el nivel de cocción, aunque se diga que dura varias horas, no tiene la intensidad adecuada, y esto permite que los cisticercos sobrevivan en el tejido muscular. Así que esta cuestión es parte de la cultura. Como lo señalé hace un momento, los humanos utilizan al cerdo como un sistema de ahorro para varias finalidades, y lo incluye en su dieta de forma importante. ¿Sí? Entonces, generalmente la condición de la ateniosis es una condición crónica, es una condición que se podría considerar casi de tipo asintomático, por lo que el cesto puede permanecer un periodo bastante prolongado y no es detectado. ¿Sí? De hecho, esto es también parte de la cultura. Mucha de la gente simplemente defeca, abandona sus excretas, y nunca se da cuenta de la presencia, por ejemplo, de los proglótidos grávidos, que serían un indicador de la presencia de la tenia. La presencia de la tenia está relacionada con una condición de desnutrición, y esto es una constante en nuestra población, asociada con muchos otros factores en la vida cotidiana de la gente. Entonces, aquí tenemos que conectar la condición del fecalismo, que se va a ligar hacia los cerdos para el desarrollo de la cisticercosis, y de esta manera tenemos cerrado ya un círculo. Entonces aquí hay que considerar que la defecación al aire libre puede ser una condición frecuente en muchas zonas del planeta, ¿sí? Y esto permite la contaminación, que nos va a llevar al desarrollo de situaciones complejas. Esto es un caso bastante especial. Esta es una persona que se dedica a destapar los drenajes. De hecho, esto es una situación que ocurre frecuentemente en la India, y esta gente pertenece a una casta específica cuya vida está destinada a destapar los drenajes. Esto expone gravemente a esta gente al desarrollo de una serie de enfermedades. Y en este sentido, tenemos que considerar la situación de lo que viene pasando con la ateniosis, que, como lo señalé, el desarrollo de infraestructura sanitaria
permite o ha permitido la reducción de la contaminación, y esto permite cerrar, abrir un círculo en este caso, en el que hay una tendencia importante a que se reduzca la cantidad de casos de individuos teniásicos y la cantidad de casos de cisticercosis en nuestro país. ¿Sí? Así que la tendencia es a la baja, se ha reducido notablemente y no hay nada que ver respecto a lo que ocurría hace más o menos 20 años. Aquí viene una descripción de la cantidad de casos que se presentan de cisticercosis en los diferentes estados, y puede destacar, por ejemplo, lo que ocurre con Chihuahua, lo que ocurre con la Ciudad de México, lo que ocurre con algunos otros estados del país en los que el número de casos que se detectan ya son mucho más reducidos. Así que la situación es interesante, ha tendido a disminuir. Dentro del folclore mexicano, pues podemos llegar a situaciones extremas como lo que vemos en este caso. Esto es un restaurante que existe en Puerto Vallarta, se conoce como el Grano de Oro, que equivale al cisticerco de oro. Y como lo señalé, el consumo de las carnitas resulta una situación cultural sumamente frecuente entre los mexicanos. Aquí vemos una porción de carne de cerdo con una gran cantidad de cisticercos, y pues la carne de cerdo constituye un elemento muy importante dentro de la dieta de los mexicanos. ¿Sí? Si vemos ya en el punto del hospedero humano como hospedero intermediario de la cisticercosis, ellos van a desarrollar la cisticercosis a partir del consumo de huevos de Taenia solium. En muchos casos puede ser un fenómeno de autoinfección, pero también puede estar ligada a la contaminación del ambiente o a la contaminación de alimentos que son consumidos por la gente. Se ha encontrado que hay una cierta proporción asociada a una mayor cantidad de casos entre individuos de sexo femenino, aunque esto es algo un tanto subjetivo. Y también se ha encontrado que la cisticercosis se presenta de forma más frecuente en individuos de más de 15 años, y esto va incrementándose con la edad. La cisticercosis es una condición crónica, puede tardar años en evolucionar y finalmente dar origen a algún tipo de manifestación, entre las que la neurocisticercosis ocupa el primer lugar por ser una enfermedad incapacitante, por llegar a causar alteraciones mentales. De hecho, en algún momento también en nuestro país se encontró que alrededor del 25% de las personas que tenían trastornos mentales en los hospitales psiquiátricos eran personas afectadas por la cisticercosis. Esto actualmente se ha modificado, dados los cambios en infraestructura sanitaria. Así que en este caso los teniásicos tienen un papel muy importante, y casi siempre se trata de teniásicos que están muy cercanamente relacionados a la persona que desarrolla la cisticercosis, o son los mismos individuos portadores de la tenia. Sí, así que esto tiene mucho que ver con condiciones de sanidad, ¿sí? que se ligan con la existencia de los drenajes, y la ausencia entonces de esos drenajes favorece la contaminación del entorno. ¿Sí? Aquí otra vez se puede ver una correlación entre teniosis y cisticercosis. Las barras rojas corresponden a cisticercosis, y si se analiza, la tendencia es a un decremento muy importante en la tasa de presentación de cisticercosis. ¿Sí? El fenómeno igual está viéndose con la teniosis, hay una tendencia a la baja. Estas gráficas muestran lo que ocurre con la distribución de cisticercosis por sexo, y se puede ver una ligera diferencia entre la presentación entre las mujeres y los hombres. ¿Sí? Y aquí está lo que se señalaba respecto a la edad. Se ha encontrado que a partir más o menos de los 15 años es que se incrementa la tasa de presentación, y se mantiene estable hasta más o menos los 60 años. Sí, aquí si el análisis es de en dónde se han hecho las detecciones
cisticercosis. De hecho, el Seguro Social ocupa el primer lugar como dependencia en la que se hace la detección, a diferencia de otras instancias. Y finalmente aquí está lo que ocurre con la distribución de la cisticercosis. Los estados que tienen más importancia, ya lo vimos, son los que aparecen en rojo. Sí, y tenemos varios de estos estados que son importantes en los que se presenta la cisticercosis. Bien, pues en el caso de este tipo de organismos, son organismos que miden varios metros, ¿sí? Se caracterizan por presentar el escólex armado, ¿sí? Son de hecho los estados prototipo, presentan un estróbilo, lo señala de varios metros, cuyos segmentos, en los primeros segmentos, los que ocupan el primer tercio, que son los inmaduros, presentan una forma rectangular, siendo más anchos que largos, mientras que los maduros, que son los que aquí aparecen, presentan una forma cuadrada, siendo tan largos como anchos, y los grávidos son más largos que anchos, y resultan bastante característicos, como este que vemos aquí en la parte inferior. Sí, es característico de la Taenia solium, en especial la presencia de esta estructura que es el ovario. Este ovario presenta una trilobulación, tiene los dos lóbulos normales, más este que se encuentra aquí, que es el lóbulo accesorio. Estos gusanos presentan hasta 200 folículos testiculares, y es característico en el caso de los proglótidos grávidos, que presentan entre 7 y 15 ramificaciones uterinas, cosa que es muy importante. Sí, aquí podemos hacer la comparación contra la Taenia saginata, y aquí está lo que les acabo de señalar. En el caso de los folículos testiculares pueden llegar a ser hasta 400, y el ovario presenta solo una bilobulación, ¿sí? Y en el caso de los proglótidos grávidos, la característica importante es que tienen entre 15 y 30 ramificaciones uterinas, cosa que los hace muy diferentes entre las dos especies. En el caso de los metacéstodos, encontramos la fase convencional que se conoce como cisticerco celuloso, ¿sí? Que es un cisticerco en forma de vesícula que mide de medio centímetro a 1 centímetro y presenta esta estructura blanca que corresponde con el escólex. ¿Sí? El escólex también es armado, pero en el caso de los cisticercos se encuentra invaginado. ¿Sí? Así que estas son las vesículas típicas. Aquí en la parte inferior vemos una caja Petri con otra variante del cisticerco. A este se le conoce como el cisticerco racemoso. Este cisticerco racemoso justamente se caracteriza porque presenta lobulaciones vesiculares que le dan ese aspecto de racimo, pero es característico que en ellos no existen los escólex. De modo que esto es un cisticerco fallido, es un cisticerco degenerado. Y lo grave de esta situación es que puede medir varias veces más que un cisticerco celuloso. Solo se encuentra en el cerebro de los humanos y causa trastornos sumamente importantes. Así que son dos variantes de este tipo de parásitos. Aquí vemos en coloreado un cisticerco celuloso, y este sería un cisticerco evaginado, en el que se puede ver ahora sí el escólex del gusano. El ciclo biológico de este tipo de parásitos es indirecto, como el de muchos céstodos, y en este caso el humano se desempeña como hospedero definitivo. ¿Sí? Aquí se ha encontrado, de hecho, varios investigadores han tratado de inocular animales y han logrado reproducir parcialmente tenias, por ejemplo, en el intestino de cuyos o en el intestino de hámsters. De hecho, se ha intentado inocular perros y hay un desarrollo parcial de los gusanos. El humano entonces es portador del gusano adulto. El gusano adulto libera proglótidos grávidos, son expulsados con las heces y regularmente se desintegran fuera del cuerpo del hospedero. Liberan los huevos, estos huevos son embrionados, ¿sí? Tienen el embrión hexacanto, y este huevo tiene que ser ingerido por el hospedero intermediario.
¿sí? El hóspede intermediario regular es el cerdo. Así que el cerdo puede consumir los proglótidos completos o puede consumir los huevos que proceden de la desintegración de los proglótidos. Y el huevo, una vez que es ingerido, es pasado al tubo digestivo y va a liberar el embrión hexacanto. A este embrión hexacanto se le conoce como oncosfera durante la etapa de migración. Esta oncosfera tiene que atravesar la pared del intestino y migra por la sangre. ¿Sí? Se puede desplazar por la sangre y utiliza esos ganchitos de los que hemos hablado que están presentes en el interior de los huevos, pero además se ha demostrado que liberan una serie de sustancias y esas sustancias funcionan como productos enzimáticos que les permiten digerir los tejidos y poder desplazarse por todo el circuito de la sangre. De modo que los cisticercos cierran todo ese circuito, ¿sí? Se desplazan por diferentes tejidos y ya se van a implantar entonces en tejido muscular esquelético, muscular cardíaco, en ojos o en el sistema nervioso. Y los cisticercos se van a desarrollar en un lapso de 90 a 120 días y pueden permanecer viables por lapsos de hasta 10 años. De modo que el promedio de vida del cerdo es notablemente menor, ¿sí? Y esto permite que los cisticercos sobrevivan más que el propio cerdo. Para que el ciclo se pueda cerrar, se requiere que la carne del animal sea consumida con los cisticercos intactos. Así que aquí se va a requerir que la carne no sea adecuadamente cocinada y una vez que la carne con el cisticerco es ingerida, los cisticercos pasan al tubo digestivo y bajo el efecto del ácido clorhídrico y de la bilis particularmente, se produce el fenómeno de evaginación. Lo que se evagina es el escólex, ¿sí? Y una vez que este escólex está evaginado, se asienta en la pared del intestino y empieza el proceso de estrobilación. Este proceso de estrobilación es favorecido por la presencia de la vesícula, ¿sí? Esta vesícula contiene una gran cantidad de productos nutritivos que permiten que se formen los primeros segmentos del cuerpo del gusano. Esto ya nos da la oportunidad o le da la oportunidad al parásito de terminar su desarrollo en alrededor de 12 semanas y permanecer durante varios años en el intestino. ¿Sí? Existe una variante que es totalmente aberrante en la que el humano consume los huevos de la tenia y se comporta como hospedero intermediario accidental, desarrollando los cisticercos celulosos y desarrollando los cisticercos racemosos. ¿Sí? ¿Qué va a pasar en este caso? Este ser humano no va a poder ser comido por otro ser humano y en consecuencia el ciclo queda totalmente cerrado. ¿Sí? Así que aquí el gran problema es el humano vive más tiempo que los cisticercos y los cisticercos finalmente van a morir en el cuerpo del humano, de modo que tanto los cisticercos viables como los cisticercos que han muerto pueden generar problemas en el ser humano. Si analizamos la parte de la patogenia, pues en el caso de la Taenia solium se trata de un organismo 100% quimófago. El detalle en estos casos es esta quimofagia incluye cualquier tipo de nutriente, así que el gusano puede consumir una gran cantidad de proporción de carbohidratos, de aminoácidos, de ácidos grasos, de vitaminas, y de hecho se ha encontrado que en algún momento este tipo de parásitos puede bloquear la formación del factor extrínseco de la cianocobalamina y esto puede asociarse al desarrollo de anemias. ¿Sí? Así que el efecto puede ser importante, aunque pues, o sea, si lo consideramos, el gusano contribuiría al desarrollo de una desnutrición, pero la desnutrición es una situación frecuente en el caso de la población humana, ya sea por la deficiencia económica para la adquisición de alimentos adecuados o por el criterio que se tiene respecto a la dieta de la gente. Sí, así que los gusanos pueden generar irritación, pueden generar algún nivel de inflamación intestinal y de algún modo podrían llegar a provocar algún nivel de diarrea. En el caso de los cisticercos,
Un primer aspecto a considerar es lo que ocurre con las oncosferas. Ya señalamos, las oncosferas migran a través de la pared del intestino, lesionan la pared para poder migrar y tienen que desplazarse por la red de los capilares, destruyendo tejidos. Y aquí es algo importante, se ha encontrado que producen una serie de sustancias que pueden ser enzimas que contribuyen a que migren, pero también hay una gran cantidad de otros componentes que son antigénicos y que desarrollan un estímulo para que se desarrolle una respuesta contra estos parásitos, de modo que se ha encontrado que en los individuos que se producen reinfecciones, la tasa de implantación, bueno, el desarrollo de cisticercos a partir de la migración de nuevas oncosferas no permite el desarrollo de cisticercos. Así que esto fue un elemento muy importante que sirvió como base para el desarrollo de la investigación acerca de todos estos productos de secreción y excreción de las oncosferas para lograr determinar qué tipo de moléculas son las que representan o que tienen el mayor poder de antigenicidad para generar algún tipo de protección, y esto permite el desarrollo de las vacunas de las que más adelante vamos a platicar. En cuanto a los cisticercos, hay que considerar lo que comentaba. Los celulosos miden de medio centímetro a un centímetro, los racemosos pueden medir varios centímetros, y lo que van a hacer este tipo de organismos es implantarse en diferentes tejidos, músculo esquelético, músculo cardíaco, dentro de un ojo, que en el caso de los ojos normalmente los cisticercos están evaginados, y se pueden asentar también en el sistema nervioso, en cualquiera de sus zonas. Así que el asentamiento de este tipo de parásitos sencillamente permite o va a hacer que se desplace tejido, y en la medida que crecen los parásitos van a comprimir los tejidos, van a cortar el flujo de sangre, y esto va a provocar la atrofia por compresión, de manera que los parásitos hacen que el tejido ceda ante su crecimiento, y esto ha ocurrido o se ha observado en toda clase de tejidos. O sea, de hecho, se puede detectar cómo el cisticerco se imprime en el tejido óseo, en el cráneo, por ejemplo, cuando los cisticercos se asientan en la corteza del cerebro. ¿Sí? De modo que esto es importante porque va a dañar tejido, porque va a generar modificaciones en su composición. ¿Sí? Los cisticercos son antigénicos, pero se ha encontrado que estos cisticercos presentan una serie de mecanismos que les permiten evadir la respuesta inmune del hospedero, de modo que sí puede haber una respuesta muy activa, puede haber anticuerpos anticisticerco, pero por ejemplo se ha encontrado que los cisticercos son capaces de producir sistemas de detoxificación. En este caso, varios tipos de enzimas como la glutatión transferasa, la glutatión peroxidasa y la superóxido dismutasa, lo que hacen es bloquear los superóxidos que debían ser liberados por células inflamatorias con la finalidad de destruirlos. Así que esto es un sistema de supervivencia. También se han encontrado tres sistemas que funcionan como antiinflamatorios. El primero de ellos, muy importante, es la paramiocina. ¿Sí? Esta paramiocina bloquea el complemento, impide que se active y genere inflamación. Está la teniastid también, que bloquea las dos vías de activación del complemento, bloqueando la respuesta inflamatoria. Y están también los polisacáridos sulfatados, que también bloquean el complemento. Y lo interesante en este caso es que estos productos se están liberando, se difunden por los tejidos y bloquean el complemento a la distancia, y esto impide que haya en las cercanías el desarrollo de alguna respuesta inflamatoria. Para completar el aspecto, se ha encontrado que los cisticercos producen algunas proteasas, como esas aspartilproteasas, aminopeptidasas o endopeptidasas, que funcionan sobre los anticuerpos. ¿Sí? Entonces, lo que hacen estas enzimas es cortar la porción Fc del complemento, la fracción cristalizable, y con esto bloquean todas las propiedades biológicas. De modo que lo que queda adherido a la superficie de los cisticercos son la porción FAB, ¿sí? Y en este caso los cisticercos son capaces de consumir los fragmentos de los anticuerpos y utilizarlos en su metabolismo, ¿sí? De modo que los cisticercos
en la laguna primitiva contienen una gran cantidad de nutrientes, ¿sí?, que les permiten mantenerse vivos durante varios años. Aquí vemos unas imágenes en las que se muestran en diferentes planos la presencia de una gran cantidad de cisticercos vivos en el cerebro. Sí, esto definitivamente debe estar provocando manifestaciones, pero lo que nos importa de este caso es que mientras el cisticerco está vivo, bloquea todo mecanismo de respuesta inflamatoria, de tal manera que el día que se mueren, después de estar interactuando varios años con el hospedero, estos cisticercos se convierten en cadáveres y como cadáveres entran en autólisis. El problema en este caso entonces con la autólisis es que los productos que integran al parásito se empiezan a diseminar, y esta diseminación, aunada a que se han bloqueado los sistemas de bloqueo de la inflamación, permiten ahora sí que aparezca una reacción a cuerpo extraño, una reacción inflamatoria muy importante que no va a poder remover por completo la estructura parasitaria. De manera que lo que vamos a encontrar aquí es que estos cisticercos se van a caseificar, van a adoptar una textura de pasta y finalmente se van a calcificar. El problema en este caso es que, dada la difusión de los productos que lo integraban, el área que se va a dañar puede ser 3 a 4 veces la que ocupaba originalmente el cisticerco. Esto es especialmente importante cuando hablamos de los cisticercos racemosos. Así que aquí podemos ver, de hecho me voy a regresar a una diapositiva para que vean el aspecto que ofrece el tamaño, la proporción que tiene un cisticerco vivo contra lo que ocurre contra los cisticercos ya muertos. Así que el volumen de zona calcificada va a ser muy importante. Así que si hablamos de las manifestaciones de la teniosis, pues no son algo trascendente, ¿sí? Porque hablar de malestar abdominal, o sea, se trata de algo común entre los mexicanos, la sensación de hambre, la indigestión crónica, y podemos encontrar en este caso la diarrea que se alterna con constipación, que puede ser parte de la vida cotidiana de muchos seres humanos en México. En el caso de las formas oculares, generalmente afectan un solo ojo, ¿sí? Pueden generar visión borrosa, pueden generar una pérdida momentánea de la visión, pueden hacer que se desprenda la retina y esto genera una pérdida de la visión, pero también es interesante, la gente alucina, ¿sí? ¿Por qué? Porque los cisticercos, lo señalé, están evaginados, se mueven dentro de las cámaras oculares y eventualmente pueden bloquear la luz hacia la retina y la gente tiene la impresión de que está teniendo alucinaciones. Aquí vemos un caso de cisticercosis ocular y estos serían 3 casos de cisticercosis periocular. Sí, que pues es realmente aberrante la situación y podría resolverse fácil. En este caso las cosas ya no son tan sencillas. Aquí vemos un cisticerco, esto es interesante, está invaginado en la cámara anterior del ojo. Y aquí tenemos dos, de lo que les acabo de explicar, dos cisticercos evaginados en la cámara anterior del ojo. En el caso de la forma muscular, normalmente es asintomática, ¿sí? Y lo mismo ocurre con la subcutánea. ¿Sí? Aquí vemos lo que ocurre, o sea, realmente no hay, o sea, si bien hay una gran densidad de parásitos en tejido muscular, realmente esto no genera cambios de importancia, ¿sí? Así que puede haber una gran cantidad de cisticercos, y aquí vemos un caso de cisticercosis subcutánea. En el caso de la cisticercosis cerebral o neurocisticercosis, ves la forma más relevante. ¿Por qué? Porque esto está conectado directamente con una serie de manifestaciones que sobre todo están relacionadas con la epilepsia. Entonces aquí la cuestión es la gente que no tiene antecedentes de epilepsia y empieza a manifestar accesos epileptiformes. El primer aspecto en el que se tiene que pensar es en la presencia de cisticercosis. Así que esto genera una serie de alteraciones neurológicas, como por ejemplo estos cambios de comportamiento, como el desarrollo de algún nivel de parálisis en alguna zona del cuerpo o a nivel total, y el desarrollo de hidrocefalia. ¿Qué importancia puede tener la hidrocefalia? Pues esto se asocia con las cefaleas. Las cefaleas
incluyen un aumento de presión dentro de la cavidad craneana y esto va a generar un dolor que va a ir subiendo gradualmente de intensidad hasta generar por los problemas de epilepsia. Sí, así que esto es también muy importante. Sí, habrá que considerar con las cefaleas que van aumentando de intensidad en la probabilidad del desarrollo de una cisticercosis. Sí, así que estos son los principales aspectos y esto es lo que nosotros veríamos en el cerebro. ¿Sí? Una gran cantidad de cisticercos diseminados tanto a nivel de corteza como a nivel de parénquima de cerebro. ¿Sí? Aquí es un caso bastante especial. Son cisticercos que se encuentran en la médula espinal y que están comprimiendo las meninges. O sea, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Esto comprime la médula y genera manifestaciones nerviosas. Esto es el caso de un cisticerco ya caseificado en la porción cervical de la médula espinal que provocó la muerte de una persona. Aquí tenemos un solo cisticerco calcificado en cerebro. Aquí tenemos un caso de un cisticerco racemoso que comprime un ventrículo y esta es la causa de que se produzca el, el síndrome de hipertensión intracraneana. ¿Sí? Así que cisticercos ya caseificados. Si nos vamos a la parte de diagnóstico, pues en el caso de los humanos, pues la situación puede ser sencilla. Eventualmente los huevos de tenia se pueden detectar con técnicas de concentración por flotación, en las que podríamos llegar a encontrar los huevos. Los huevos son muy característicos, son ovalados, presentan varias capas, entre las que destaca esta que tiene un aspecto verdoso, que es el embrióforo, que tiene el aspecto de una empalizada. Y en el interior vamos a encontrar la presencia del embrión hexacanto. Aquí son visibles algunos de los ganchos, son 6 ganchos los que presenta, de ahí deriva la denominación de embrión hexacanto. Este tipo de estructura puede medir unas 30 a 40 micras, ¿sí? Y se detecta esporádicamente, debe quedar bien claro, no va a ser una situación cotidiana. De modo que lo común es la detección de la presencia de proglótidos grávidos que son expulsados con la materia fecal, que son bastante singulares, que tienen movimientos bastante intensos y que tienen que ser manejados con mucho cuidado. ¿Sí? Estos proglótidos pueden ser sometidos a un proceso de aclaramiento para poder hacer el conteo de las ramificaciones del útero. El aclarado o el aclaramiento se hace colocándolos en glicerina o en un producto que se llama lactofenol, que es una mezcla de ácido láctico fenol con glicerina, que en media hora puede hacer que se transparenten los proglótidos y hacer el conteo de las ramificaciones uterinas. Hay desarrolladas también técnicas de ELISA que permiten la detección de coproantígenos de la tenia, pero que las desarrollan laboratorios bastante especializados. ¿Sí? Esto puede ser una situación que se presente, la expulsión de los gusanos en diferentes porciones. Esto sería una condición excepcional y una estupidez, ¿sí? Manejar de esta manera la tenia. ¿Sí? En el caso de los cerdos y el diagnóstico, pues regularmente los cerdos son llevados a rastro y en el rastro son sometidos a un proceso de inspección. De hecho, ya en este momento la mayor parte de los animales se sacrifican en rastros tipo inspección federal, en los que la inspección es bastante exhaustiva y difícilmente salen animales que tengan cisticercosis. ¿Sí? Aquí, como dato anecdótico, mucha gente se dedica a la compra de cerdos a nivel de traspatio, a nivel rural, y utilizan una técnica revisando la lengua de los animales para ver si hay la presencia de los cisticercos. ¿Sí? Esto puede llevar a que se compre el cerdo a un precio inferior o que la gente decida no comprarlos porque no representan una buena inversión. Así que normalmente se hace una inspección sanitaria. De hecho, se hacen cortes en el brazo del animal, en el macetero. Se puede revisar el corazón y detectar la presencia de los cisticercos. ¿Qué se hace en el caso de estos animales? Estos animales son decomisados, su carne será destruida o inutilizada para el consumo de los humanos. En el caso
En el caso de los humanos, el diagnóstico de la cisticercosis ocular resulta relativamente fácil porque con un examen con oftalmoscopio permite detectar la presencia de los cisticercos sin mayor problema. En el caso de las otras formas de cisticercosis, se han desarrollado toda una gama de procedimientos. El más primitivo fue utilizar los rayos X. ¿Sí? Aquí tenemos un ejemplo de una radiografía en la que se ve en un solo plano una gran cantidad de parásitos, pero se han desarrollado también el sistema de tomografía axial computarizada o el sistema de resonancia magnética nuclear. Estos son súper interesantes porque el sistema que se emplea permite hacer cortes por planos en todas las partes de los tejidos, de modo que se puede encontrar cuántos cisticercos hay por plano y de hecho si los cisticercos todavía están vivos o si ya han muerto por estar calcificados. ¿Sí? Así que en esta resonancia magnética se puede ver los cisticercos de pequeñas dimensiones, pero aquí ya hay uno calcificado. En esta tomografía se puede ver un cisticerco calcificado y en los últimos años, aquí en México en particular, se ha intentado introducir la cuestión de la ultrasonografía para el diagnóstico y esto sobre todo lo han usado en el caso de los cerdos. No ha tenido demasiado éxito, pero se ha manejado. Aquí vemos una tomografía axial en la que se puede ver en un solo plano cuántos cisticercos están presentes en el tejido nervioso de una persona. Aquí tenemos la misma situación, ¿sí? Con diferentes planos. ¿Sí? Aquí cisticercos viables y en este caso cisticercos calcificados. Estos son radiografías, es una radiografía en la que se encuentra una gran cantidad de siluetas de cisticercos que más o menos se podrían ver así en el tejido cerebral. Esto es un caso de resonancia magnética en la que se ve el ejemplo que vimos de un cisticerco caseificado en la médula espinal a nivel de cuello. Sí, aquí tenemos una radiografía de un caso de cisticercosis y esto que ya lo habíamos visto, que son muy visibles, los cisticercos bajo la mucosa de la lengua y a nivel de tejido subcutáneo. ¿Sí? Pues aquí vemos un caso pues, que es prácticamente una puerta anunciada, un cisticerco racemoso que está comprimiendo el bulbo raquídeo. El día que este cisticerco muere, comprime totalmente el bulbo y causa la muerte a la persona. ¿Sí? Entonces, esto es esta fase y pues la consecuencia. También se puede hacer diagnóstico inmunológico y esto permite tanto la detección de anticuerpos como de antígenos y en este sentido pues la técnica de ELISA se adapta perfectamente. Es una técnica que tiene pues un nivel razonable de detección y se utiliza como técnica de tamizaje y se complementa con la técnica de Western blot. También han desarrollado la técnica de PCR más o menos avanzado. Sí, aquí es interesante tener este concepto. ¿Por qué? Porque regularmente para la gente que está adscrita a instituciones del gobierno, lograr llegar a un diagnóstico de este tipo de enfermedades puede resultar todo un viacrucis, considerando que en la primera instancia tienen que acudir con el médico familiar y después ser encausados hacia ya niveles de especialista con los neurólogos. Entonces el gran problema aquí es el tiempo que tardan desde que pasa por el médico familiar hasta que llega con el especialista y se da la indicación de hacer una técnica de gabinete efectiva o una técnica inmunológica que permite el diagnóstico y pueden pasar muchísimos meses, de manera que esto puede agudizar el problema. O sea, una situación en este caso es el Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica cuenta con las técnicas, ¿sí? Y la gente puede ser sometida rápidamente a este tipo de procedimientos, lo cual acorta mucho el proceso, de modo que después de una entrevista y una evaluación socioeconómica se determina cuánto tendrá que pagar y el diagnóstico se hace en no más de 5 días, sobre todo utilizando técnicas inmunológicas. Y en la parte de prevención, si consideramos la cuestión en torno al hospedado definitivo,
Pues la primera cuestión aquí será qué tipo de carne consume la gente, y la tendencia actual es la carne de cerdo que se consume procede de rastros en los que se lleva a cabo la inspección sanitaria, de modo que es muy raro que llegue carne al humano con esta circunstancia. No obstante, hay que considerar los procedimientos de inspección regular permiten detectar hasta el 50% de los casos de cisticercosis porcina, de modo que sí puede pasar, pero esto es bastante raro. ¿Sí? Así que la inspección va a ser algo importante. ¿Sí? También esta cuestión puede estar conectada con desparasitar a la gente, aunque esto es interesante también. La gente tiene un concepto cultural de la materia fecal que genera una repulsión, de modo que mucha gente no se da cuenta de que es teniásico y en consecuencia no se somete a desparasitación. De modo que ahora el gobierno ha establecido una serie de programas para estimular el conocimiento entre la gente y que la gente detecte y se someta a tratamiento. Aquí tenemos un ejemplo de lo que les acabo de comentar. Sí, esto es a través del sector salud, un folleto que está enfocado a la gente que cría cerdos a nivel de traspatio y de cómo puede prevenir el problema, lo que ocurre con la gente que sacrifica a nivel casero los cerdos, o sea, de las orientaciones en este caso de cómo destruir los cisticercos, de cómo detectar la presencia de los cisticercos y cómo evitar que la gente los consuma. La otra parte enfocada a los carniceros y a lo que ocurre con las características de la carne y de su venta al público. Y finalmente el enfoque hacia el consumidor de carne para que se familiarice con la carne y la cisticercosis. Así que esto es interesante siempre y cuando la gente sepa leer, aunque los monitos le ayudan bastante para indicarle qué es lo que está pasando. ¿Sí? En el caso de los cerdos, entonces, en la medida que se hace más intensiva la producción de estos animales, se reduce la probabilidad de que tengan cisticercos, dado que quedan totalmente alejados de los mecanismos que permiten la adquisición. Así entonces, el cómo se alimenta a los cerdos, el cómo se mantiene a los cerdos, eh, ha ido tendiendo a reducirse la presencia de los cerdos de traspatio, aunque siguen siendo toda una tradición para la gente. ¿Por qué? Porque es una carne con la que se celebra una gran cantidad de festividades. De modo que actualmente una de las opciones puede ser la vacunación. Y en este sentido se han identificado, bueno, lo comentaba yo hace un momento, se describe que las oncosferas liberan una serie de productos y a partir de eso se comenzó a estudiar qué era lo que pasaba con las oncosferas y qué era lo que pasaba con los antígenos de los cisticercos. De modo que encontraron, por ejemplo, que en las oncosferas está este antígeno TSO18, ¿sí? Que es uno de los candidatos para hacer la vacuna. De hecho, ya se produce de forma recombinante, ya se han hecho una serie de estudios y se ha encontrado que funciona bastante bien. ¿Sí? Y otra serie de productos se han utilizado para hacer diagnóstico efectivo de la cisticercosis. Esta es otra de las opciones, o sea, la gente del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM encontró estos tres péptidos, ¿sí? Y esos son sus candidatos a la vacuna, o sea, se les llama S3-PVAC. Estas cosas ya se producen de forma sintética y funcionan también de alguna manera en, en el caso de los cerdos. ¿Sí? Ya para finalizar, si hablamos del tratamiento, pues el tratamiento se aplica específicamente en los humanos para las tenias y para los cisticercos. En el caso de la cisticercosis humana, la forma subcutánea se resuelve quirúrgicamente y la forma cerebral se trabaja mediante neurocirugía. Entonces, esta neurocirugía se puede lograr mediante la implantación de catéteres que van directamente al cráneo y que se conducen a través de tejido subcutáneo para hacer un drenaje hacia el,
hacia la cavidad peritoneal de la gente. Entonces, esto es una cirugía de muy alto impacto, que originalmente era una verdadera carnicería y que se ha ido perfeccionando con el tiempo. Y digamos que lo más moderno y actual es el cateterismo. ¿Sí? Hay un equipo de neurocirujanos que mediante cateterismo pueden extraer los cisticercos directamente del tejido cerebral, literalmente los desaparecen y esto parece magia, pero le salva la vida a una gran cantidad de personas. ¿Sí? Entonces aquí hay una cosa muy importante que no comentamos hace un momento. Todas esas intervenciones quirúrgicas son sumamente costosas, de modo que en una sola persona se tiene que hacer una tremenda inversión para poder resolver el problema. Y además, esta gente pues, se le resolvió parcialmente el problema, debe someterse a un tratamiento farmacológico prácticamente por el resto de la vida. Esto es muy importante porque este desvío de recursos tiene un impacto a nivel social, ya que se tiene que invertir, por ejemplo, si pensamos en seguro social, las cuotas de una gran cantidad de gente para resolver el problema de una sola persona. De modo que en este caso la parte más importante es la prevención está por encima de los procesos de curación. Aquí lo importante es impedir que la gente desarrolle esto mediante una serie de mecanismos para evitar que desarrolle esta cuestión y que tenga un costo tan importante. En el caso del tratamiento farmacológico, sobre todo se utilizan el praziquantel y el albendazol. ¿Sí? Se suministran a grandes dosis durante periodos de al menos 2 semanas y van asociadas con la utilización de productos antiinflamatorios que reducen el dolor, pero sobre todo que reducen la reacción que se produce después de la muerte de estos parásitos. ¿Sí? Así que esta es la situación. Se manejan el albendazol, se manejan el praziquantel y esta situación resuelve notablemente. De hecho, aquí es importante, en México se desarrolló este proceso que fue bastante exitoso. Está la propuesta actual no se maneja todavía de una forma práctica, de utilizar productos como este tamoxifen que bloquean hormonas. En este caso se ha encontrado que los cisticercos o que los céstodos son hermafroditas y que requieren de grandes cantidades de hormonas para llevar a cabo su reproducción en esta circunstancia, y se ha encontrado que estos bloqueadores afectan también en la evolución de los cisticercos. Bien, con esto terminamos nuestro tema.